Hola a todos, vamos a ir comenzando en unos minutos con la temática de esta semana. Es bastante interesante lo que vamos a estar conversando. Básicamente, este tema relativo a deglución normal, a la deglución y al análisis fisiológico ha cambiado mucho en los últimos años. Un tema bastante interesante y que en realidad tiene relación con los avances que hemos tenido en términos de las diversas tecnologías, como por ejemplo el análisis radiológico de deglución, la videofluoroscopía, ha presentado una gran cantidad de avances. Y esto es básicamente lo que ha permitido en realidad generar un nuevo contexto, tanto de análisis como también en términos de los modelos asociados a la fisiología de la deglución. La pregunta, ¿cierto?, que nos generamos y que actualmente se encuentra, por ejemplo, en amplia discusión y que ha constituido la base, para una gran cantidad de cursos, ¿cierto?, nuevos, se relacionan básicamente a cómo caracterizamos la deglución normal, cuáles son las características, y realmente es bastante interesante cómo hemos ido evolucionando desde estos modelos más tradicionales basados en 4 o 5 etapas a modelos mucho más complejos que incluyen no solamente este análisis biomecánico, este análisis fisiológico, sino que también ha ido incluyendo y detallando de mejor forma la biomecánica asociada a la deglución. Por eso la temática de hoy día es bastante interesante. También les recordamos que al final, ¿cierto?, de este en vivo vamos a generar también una noticia muy interesante. Tenemos también algunas sorpresas para las personas que se conecten el día de hoy. En términos simples, y para ir comenzando, nosotros estamos acostumbrados a un análisis de la deglución bastante particular. Esto es un modelo tradicional, un modelo de 4 etapas, o 5, si incluimos esta etapa anticipatoria, en base al cual se generaba un análisis bastante completo, en términos también bastante transversal, en términos de la ingesta de las diversas etapas asociadas a la ingesta de las diversas consistencias o viscosidades. El problema con este modelo, ¿cierto?, tradicional, es que básicamente se requería de muchas especificaciones. Por ejemplo, las distintas velocidades asociadas, por ejemplo, a la ingesta de líquidos versus la ingesta de sólidos. También características en términos de las presiones generadas y de los distintos componentes biomecánicos asociados. Esta característica, básicamente, generaba la necesidad de especificar constantemente parámetros para la ingesta de líquidos, de semisólidos o de estos distintos tipos de viscosidad asociados, ¿cierto?, al uso, por ejemplo, de espesantes. Estas caracterizaciones, en términos también más a nivel, por ejemplo, de la secuencialidad de eventos, tenía también o representaba una incidencia del subtipo de contenido que estábamos ingiriendo, y por ende esta gran cantidad de especificaciones necesarias para poder implementar una adecuada, caracterización relativa a la deglución de diferentes viscosidades y consistencias, generaba en cierto punto, hasta por ejemplo el año fines de los 90, desde el 2000 en adelante, se especificaba en diversas publicaciones la necesidad de generar, modelos más integrales y específicos a las características, de cada una de las consistencias. Esto es un punto inicial. En este sentido, obviamente, tenemos este modelo tradicional, el cual se caracterizaba por la etapa o describir una etapa preparatoria oral asociada, a esta preparación del bolo, generalmente enfocada más hacia la ingesta de sólidos. Una etapa oral asociada a la propulsión, la etapa faríngea y la etapa esofágica. Esto es un modelo bastante tradicional. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Con el paso del tiempo, y tal como lo íbamos conversando unos minutos atrás, se empieza a mejorar en términos de las posibilidades de análisis, sobre todo en términos de la evaluación radiológica. ¿Y qué es lo que empezamos a generar con esto? Análisis más detallados en términos de los eventos asociados a estas ingestas en particular. Y uno de los eventos más interesantes se generó en la visualización, La posibilidad de visualizar que la ingesta de líquidos tenía componentes biomecánicos totalmente diferentes, a los componentes asociados a la ingesta de sólidos, que van mucho más allá de que uno incluye la masticación y el otro no.
Básicamente, los eventos se caracterizaron, ¿cierto? Y se generó una mayor especificación en términos de los eventos biomecánicos asociados a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que se logra visualizar? Básicamente, que la ingesta de líquidos tenía un contexto global, ¿cierto? A nivel global de todos los componentes que estaban, ¿cierto?, involucrados, distintivo respecto a la ingesta de sólidos, propiamente tal, que es lo que ya hemos venido conversando. ¿Qué es lo que tenemos como modelo? Básicamente, actualmente se genera un modelo específico de 4 etapas para la ingesta de líquidos, un modelo específico para el procesamiento de sólidos y con el paso del tiempo se genera un tercer modelo. Este modelo se llama un modelo de 2 etapas. Se empieza a evidenciar que básicamente teníamos ciertas licitaciones deglutorias a nivel faríngeo. Es decir, a nivel faríngeo se generaba directamente este reflejo de deglución. Esto es bastante interesante. Acá tenemos algunas especificaciones, como por ejemplo el hecho de que actualmente se cambia esta nomenclatura. Una nomenclatura la cual nos permite hablar más que del reflejo de deglución, de una respuesta motora orofaríngea. Y esto tiene un porqué. Y tiene un foco centrado en esta caracterización específica de la deglución. Vamos por parte. ¿Cómo se caracterizaría o cómo se caracteriza este modelo asociado a la ingesta de sólidos? Básicamente se describe un modelo de 4 etapas. Este modelo de 4 etapas se caracteriza por la presencia de una etapa preparatoria oral. Esta etapa preparatoria oral contiene un evento bastante particular y específico a la ingesta de líquidos, que se denomina una etapa de contención anterior. Esta contención anterior se caracteriza por un contexto biomecánico en particular. ¿Qué es lo que tengo que generar para realizar esta contención específica para los líquidos? Básicamente, tenemos ciertos componentes globales. Tenemos un cierre anterior, que lo establece la musculatura labial. Un cierre lateral, establecido por el músculo buccinador. Un cierre posterior, establecido por la base de la lengua, que se eleva, más el velo del paladar, que se aproxima, desciende, generan un cierre posterior. Pero junto a esto, la lengua eleva la base y genera un descenso del ápice. Y esto permite contener el líquido a nivel anterior. Esto es un evento muy rápido, se genera en milésimas de segundo. Posterior al cual se genera esta segunda etapa, que sería una etapa oral asociada a la propulsión del líquido a posterior. Obviamente, esta propulsión va de la mano de una inversión, es decir, la ingesta de líquidos pasa de una elevación de la base y descenso del ápice para contener a un descenso de la base y una elevación del ápice. Esta elevación va de la mano de una presión isométrica contra el paladar, la cual rápidamente se empieza a trasladar a posterior y permite este desplazamiento del bolo alimenticio hacia la faringe. Posteriormente, tenemos esta etapa faríngea, la cual tiene estas características que ya hemos sostenido a nivel de este análisis o este modelo más tradicional. Tiene distintos componentes. Un aspecto interesante en torno a esto es que vamos a ver después que esta concepción de que el reflejo de deglución o respuesta motora orofaringia bajo la nomenclatura actual no solo se genera desde una perspectiva de licitación a nivel de los pilares anteriores del istmo de las fauces, sino que más bien este contexto, esta zona de licitación es mucho más amplia, en especial a nivel, ¿cierto?, de la ingesta de sólidos. Por ende, vamos resumiendo. En la ingesta de líquidos, el análisis fisiológico actual específico genera una etapa preparatoria oral de contención con, ¿cierto?, la lengua con una elevación de la base y un descenso del ápice en milésimas de segundo, que cambia por un descenso de la base, ascenso del ápice, presión isométrica contra el paladar, trasladando esta presión a posterior y posteriormente la etapa faríngea. ¿Qué aspectos son importantes en esto a nivel global? Básicamente el que esta etapa, ¿cierto?, faríngea se caracteriza por muchos eventos. Pero dentro de estos eventos hay eventos particulares que tradicionalmente asociamos a la etapa faríngea, pero que tienen una elicitación previa. Entre ellos tenemos, o destaca, la apnea deglutoria. Y aquí están los dos mecanismos, los dos eventos. Primero, la apnea se inicia en los estadios finales de la etapa oral. Eso es un aspecto importante.
Y segundo, la apnea no se relaciona con el cierre de las cuerdas vocales. Eso es otro componente que se ha evidenciado. Es decir, la apnea se inicia de forma previa a la etapa faríngea. Y obviamente, dentro de esta ingesta de líquidos, al igual que los sólidos, la etapa faríngea, esta respuesta refleja, la respuesta motora orofaringia, básicamente tiene una serie de eventos, entre los cuales encontramos la retracción de la base de la lengua, la anteriorización de la pared faríngea posterior, los cuales van acompañados, ¿cierto?, del ascenso del velo del paladar, la generación de este desplazamiento del complejo laringio, acompañado de la inversión epiglótica, y obviamente la generación de la peristalsis faríngea y la apertura del esfínter esofágico superior. Y obviamente, posterior a esto, una vez generado la apertura y el paso, ¿cierto?, del contenido hacia el esófago, se genera la etapa esofágica. La etapa esofágica es bastante interesante, ya que en su porción superior el esófago tiene músculo estriado, es decir, similar al músculo que tenemos en el resto del cuerpo y que nos permite realizar estas diversas funciones. Los 2/3 inferiores son básicamente músculo liso. Y esto tiene una acción bastante sinérgica en términos de el desplazamiento del bolo a nivel del esófago. Esto participa también con un componente sensorial. Cuando generamos, ¿cierto?, la distensión de una porción superior, la porción inferior se encuentra comprimida. Pero al generar esta distensión y al avanzar el bolo, se descomprime la región inferior, se comprime arriba y se va repitiendo este proceso, ¿cierto?, en sentido, ¿cierto?, de superior a inferior, y permite el desplazamiento del bolo. ¿Qué podemos especificar de este modelo? Básicamente mantiene una nomenclatura, mantiene, ¿cierto?, ciertas características en común, pero lo importante de esto es que especifica a nivel de las etapas orales una clara, ¿cierto?, caracterización específica para la ingesta de líquidos. Esto es importante, porque básicamente ambos modelos se separan o se diferencian básicamente por las diferencias generadas a nivel biomecánico, a nivel de las etapas orales. ¿Por qué hablamos de esto? Básicamente porque la ingesta de sólidos tiene un modelo específico, denominado modelo, ¿cierto?, para la ingesta de sólidos de forma particular. Sí, vamos a guardar el video. Esta ingesta de sólidos básicamente tiene una característica bastante interesante. Se cambia la nomenclatura. Se habla o se denomina las etapas con otro nombre. La primera, etapa de transporte 1, etapa de procesamiento a nivel oral y una etapa de transporte 2 a nivel oral. Y acá es donde encontramos grandes diferencias biomecánicas respecto a los modelos más tradicionales. ¿Por qué? Básicamente, la primera etapa, esta etapa de transporte 1, se encuentra asociado al ingreso del contenido sólido y al transporte hacia los molares para el posterior procesamiento. ¿Qué tenemos como contexto a nivel de esta etapa, de estas etapas orales? Primero, se mantienen los patrones de cierre anterior y lateral, es decir, se genera un cierre anterior por parte de la musculatura labial y un cierre lateral por parte del músculo buccinador. Hay un componente diferente en términos biomecánicos. Acá no se constituye un cierre posterior. Esto se ha logrado evidenciar a lo largo de los últimos 10 años. En esta ingesta de sólidos no hay un cierre posterior establecido entre la base de la lengua y el velo del paladar. Más bien se genera una falta de cierre posterior, que es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y que vamos a ver genera un componente diferenciador bastante importante. Básicamente en esta etapa de transporte 1 pasamos a una etapa de procesamiento. Esta etapa de procesamiento básicamente se corresponde con la elicitación del proceso masticatorio. Esta masticación va de la mano también de los requerimientos de base que tenemos también a nivel de la ingesta de líquidos. Primero, necesitamos un buen control del maxilar inferior. Ya sabemos que tenemos un cierre anterior, un cierre lateral, pero el maxilar tiene que estar en estabilización, es decir, permitiendo inicialmente una oclusión normal, y durante la ejecución de la masticación y el procesamiento tenemos, ¿cierto?, una elicitación de diversos desplazamientos, ¿cierto?, a nivel del maxilar inferior y a nivel de la estructura lingual para la formación del bolo. Hasta acá, bastante similar a lo que conocemos.
Pero con el paso del tiempo se logra evidenciar que durante este procesamiento tenemos un evento bastante particular. Esto cambió un poco la concepción del concepto de deglución normal. Durante el procesamiento tenemos contenido ya formado y un contenido por procesar. ¿Qué ocurre con este contenido ya formado, que ya está procesado? Básicamente se empieza a referir y se logra visualizar a nivel de estudios radiológicos que una vez que el bolo se forma, ¿cierto? Se genera esta separación entre un bolo formado versus el que se encuentra en espera para procesar. Este contenido se desplaza posterior, sin elicitar esta respuesta refleja, sin generar el reflejo de eglución o respuesta motor orofaringia. Y se ha evidenciado como un evento constituyente de la deglución normal el que se aloje este contenido ya procesado a nivel de la vallécula. Esto es interesante, porque cambia este paradigma en torno a que la zona, ¿cierto?, de mayor sensibilidad y de mayor, ¿cierto?, correlación con la elicitación del reflejo de eglución sean los pilares anteriores del istmo de las fauces, sino que más bien esta zona era una zona mucho más amplia que incluso puede llegar a nivel vallecular, siendo normal la acumulación durante la ingesta de sólidos, solo durante la ingesta de sólidos, de contenido a nivel de vallecular a la espera de que finalice el procesamiento de todo el contenido ingerido. Esto es normal. E incluso se describe como un evento normal durante la ingesta de bolos mixtos, es decir, de un sólido asociado a un líquido, que incluso se pueden generar patrones de acumulación a nivel de la hipofaringe. Y esto también algunos autores importantes que se dedican a investigar, como por ejemplo Janessa Humbert, describieron como eventos asociados a la deglución normal. Posteriormente, ya con protocolos mucho más estructurados, como el desarrollado por Bonnie Martin Harris, que desarrolla un protocolo muy específico de evaluación radiológica, del cual hemos hablado las semanas anteriores. Se especifica bastante estas características. ¿Por qué esto es importante? Ya que este es el foco y es el hecho por el cual se cambia este paradigma, se cambia este contexto, ¿cierto?, y esta definición de deglución normal. Tenemos otro tipo de biomecánica, ¿cierto?, descrita, otro tipo de eventos. Tenemos también estas caracterizaciones. Lo importante es que esta zona de licitación del reflejo de deglución es mucho más amplia. Esto también genera un cambio, por ejemplo, en las estrategias de intervención. Específicamente, el uso, por ejemplo, de la estimulación termotáctil. Básicamente, se sabe hoy en día que la estimulación termotáctil básicamente no siempre va a ser favorable en términos de la elicitación del reflejo de deglución o la respuesta motora orofaringia, sino que al constituir una zona mucho más amplia hasta la vallécula y que también es dependiente del tipo de bolo, necesitábamos de una estrategia que permitiera generar ese subtipo de estímulo, el cual se solventa con los nuevos protocolos asociados a la ingesta de chips de hielo. Esto también es bastante interesante. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto? Básicamente, la deglución normal tiene que ser especificada por viscosidad y por consistencia. Lo que se ha visto es que estos modelos se diferencian, como lo hablamos de forma previa, en términos de las etapas orales. La etapa faríngea y esofágica tiende a mantener estos componentes. Lo interesante es cómo la generación de estos modelos genera también este cambio de paradigma. Este cambio de paradigma es bastante importante, ya que nos permitió generar nuevos modelos de intervención, nuevos modelos de análisis. Y obviamente esta diferenciación entre un modelo y otro y la mantención de esta caracterización bastante fisiológica es bastante interesante. La especificación en términos de los eventos asociados a la ingesta de cada uno de estos subtipos, ¿cierto?, de contenido. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Tenemos un tercer punto. Y este tercer punto de diferenciación se relaciona con la caracterización propiamente tal más biomecánica. Acá debemos detenernos un minuto de que básicamente nosotros estamos acostumbrados a una definición más fisiológica, más funcional. Yo generalmente cuando hacía clases en pregrado explicaba esto desde el punto de vista de aprendizaje más bien de memoria por evento. Es decir, la etapa, por ejemplo, bajo el modelo tradicional, la etapa preparatoria oral genera 1, 2, 3, 4 eventos y íbamos definiendo
hacia las otras etapas. La etapa faríngea, por ejemplo, genera el ascenso del velo del paladar, el desplazamiento del complejo laringio, la retracción, y nos quedábamos en este componente funcional. Describíamos eventos funcionales, que es lo que integran estos nuevos modelos análisis biomecánicos. Y acá es donde hay una diferencia interesante. Más allá de esta diferenciación entre las etapas orales asociadas a la ingesta de líquidos y a la ingesta de sólidos, también se genera una mayor especificación biomecánica. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, sabemos que se genera la elevación del velo del paladar, ¿cierto?, para proteger la cavidad nasal. Pero un evento interesante es que tenemos interrelaciones, hay hitos biomecánicos asociados a la etapa faríngea. El primero de ellos, tenemos un acto conjunto, ¿cierto?, que se asocia a la inversión epiglótica. Ya hemos hablado de esto de forma previa. La epiglotis no tiene un músculo específico que genere la inversión, sino que básicamente la inversión epiglótica se relaciona con la secuencialidad de eventos biomecánicos. Primero, la retracción de la base de la lengua, la anteriorización de la pared faríngea posterior y la elevación del complejo laringio genera una tríada de eventos biomecánicos que permite invertir la epiglotis. Eso es un primer evento biomecánico bastante interesante. Un segundo evento biomecánico se asocia a la protección de la vía aérea. No es solo una protección asociada a la inversión epiglótica y al desplazamiento del complejo laringio y la ejecución, ¿cierto?, de forma simultánea de este cierre a nivel de la vía aérea, sino que básicamente tenemos una serie de eventos bastante interesantes. Ya hablamos de los tres primeros: la elevación del velo del paladar, la retracción de la base de la lengua, la anteriorización de la pared faríngea posterior, la elevación del complejo laringio y la inversión epiglótica. Un segundo hito biomecánico asociado a la protección de la vía aérea se asocia a este cierre de la cavidad o de la vía aérea, la cavidad laringea o la vía aérea. Este cierre tiene un evento muy particular, donde nosotros hemos visto, y hay muchos ejemplos, de que incluso sin presentar inversión epiglótica podríamos generar, ante un posible evento penetrativo, la expulsión del contenido. ¿Por qué se genera esto? Ya que este segundo hito biomecánico asociado al cierre va de la mano de una secuencialidad de cierre. Es decir, tenemos una participación, primero, de los aritenoides, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales falsas, las cuales no se cierran en conjunto, sino que más bien se asocian a un desplazamiento de los aritenoides hacia anterior, se genera un cierre de las cuerdas vocales y posteriormente el cierre hacia arriba. ¿Qué es lo que involucra esto? Se genera un cierre de expulsión asociado hacia este desplazamiento a nivel faríngeo. Por ende, tenemos un evento muy particular, ya que si lo vemos desde un componente o una vista más global, como lo hacían en los modelos tradicionales, obviamente se genera un componente más genérico en términos del análisis. Si lo vemos desde el punto biomecánico, tenemos una serie de componentes asociados a la ejecución de diversos ciertos sistemas de licitación de la inversión epiglótica, sistemas de cierre específico de la vía aérea, los cuales nos permiten comprender de mejor forma cómo se estructuran cada uno de estos procesos. Y a esto le podemos sumar un último componente o hito biomecánico, es decir, este desplazamiento, esta generación de un flujo del contenido. El flujo se caracteriza por una incidencia desde las etapas orales, es decir, la propulsión, el paso a la cavidad faríngea, la generación de todos estos componentes que permiten la conducción, la peristalsis faríngea y el desplazamiento del complejo laringio van a permitir también la asociación a un evento importante, un tercer hito biomecánico, la apertura del esfínter esofágico superior, la cual ya hemos referido, pero que tiene características muy interesantes. Primero, la apertura del esfínter esofágico superior, este músculo cricofaríngeo, no solo se relaciona a la presión que ejerce el bolo. Esto es algo que también tendríamos a asociar, sino que tiene distintos componentes que van a incidir en la apertura. El primero de ellos tiene que ver con una señal de inhibición, una señal que va a inhibir la contracción que viene desde el núcleo ambiguo. Segundo componente que incide en esto, la peristalsis faríngea sumado al flujo, ¿cierto? A esta presión que ejerce el flujo del contenido.
Otro evento, el músculo en sí tiene una distensibilidad. Esta distensibilidad propia obviamente le permite distenderse, valga la redundancia, ante la presión que ejerce el bolo. Pero tenemos un cuarto componente muy importante, y es que esta apertura del esfínter o de esta generación de una distensión del músculo cricofaringio se asocia directamente al desplazamiento del complejo hialaringio. Es decir, cuando la laringe se eleva y anterioriza, genera también una incidencia sobre este músculo auricular, este músculo cricofaringio. ¿Cómo incide? Básicamente, al ser, ¿cierto? Al describirse en el nombre un músculo cricofaringio, tiene una interconexión. Hay que recordar que este músculo es circular y se conecta a la pared faríngea posterior y al cartílago cricoides. Si yo desplazo la laringe hacia arriba y adelante, voy a generar una distensión de este esfínter. Si yo genero esta distensión, hay una analogía muy buena. Si yo inflo un globo y lo tomo de su porción superior y estiro, generalmente se permite el paso aéreo y se genera un sonido. Con el esfínter ocurre lo mismo. Si yo distiendo el esfínter, la presión necesaria para traspasar el esfínter es menor. Es decir, tenemos 4 componentes que inciden en la apertura del esfínter esofágico superior. Vamos a hacer un resumen para los que se han integrado al final. La ingesta de líquidos tiene 4 etapas, ¿cierto? Que son básicamente las que ya conocemos. Una etapa preparatoria oral de contención, una etapa oral de propulsión, la etapa faríngea y la etapa esofágica. La ingesta de sólidos tiene una etapa de transporte 1, la cual se caracteriza por el desplazamiento del contenido hacia los molares. Esta etapa de procesamiento, que sería la segunda etapa, donde básicamente se genera este procesamiento del bolo, se genera la masticación y obviamente este procesamiento va a permitir, ¿cierto?, el posterior traslado hacia la faringe. Este segundo componente, este segundo transporte, tiene correlación con esta ausencia de cierre posterior, la elicitación o la generación de acumulaciones a posterior. Esto se llama agregación vallicular y que obviamente finaliza con este proceso final de transporte 2, esta tercera etapa oral asociada al procesamiento de sólidos. Transporte 1, se genera este transporte a los molares. Etapa 2, que se denomina etapa de procesamiento. Etapa 3, que se denomina etapa de transporte 3, es decir, esta propulsión total del contenido completo procesado hacia la faringe y que sería el proceso bajo el cual se va a elicitar el reflejo de eglución. Y a nivel faringio, obviamente se mantienen estas características fisiológicas que ya conocemos desde los modelos tradicionales. Lo importante de la mano, que va de la mano con esto, es que tenemos esta especificación biomecánica más detallada. Una especificación biomecánica que nos permite no solo comprender de mejor forma los procesos asociados. Hemos descrito biomecánicamente la etapa faríngea. Hicimos un análisis fisiológico y un análisis biomecánico. Este análisis biomecánico no solo es importante para comprender cómo se va elicitando y generando este proceso eglutorio, sino que también nos permite posteriormente generar una mejor selección de estrategias de intervención. El ejemplo de esto que hemos dado, ¿cierto?, en las transmisiones en vivo previas, es que nosotros al tener esta costumbre, ¿cierto?, hasta tener esta formación asociada al análisis fisiológico más global, también la podemos trasladar al análisis, por ejemplo, por patología o también a la selección de estrategias. Si yo genero un análisis fisiológico basado únicamente en la función y necesito o requiero de, por ejemplo, generar algún tipo de intervención en algún paciente que requiera, por ejemplo, mejorar por distintos motivos, por ejemplo, la apertura del esfínter esofágico superior, se genera un problema bastante interesante. Es que si yo busco por función, la única estrategia que voy a tener con evidencia para el trabajo, para el trabajo específico del esfínter esofágico superior, básicamente va a ser la maniobra de Shakir. Lo van a encontrar por definición. ¿Qué quiere decir esto? Por definición, el manejo en términos de posibles alteraciones del esfínter esofágico superior va a ir de la mano, dame un segundito que vamos a arreglar la cámara, del uso de la técnica de Shakir. Si esto lo buscamos, ustedes lo pueden encontrar. Por objetivo, maniobra de Shakir, trabajo a nivel de
la apertura del esfínter esofágico superior. Veámoslo ahora desde un punto de vista más biomecánico. Si yo analizo biomecánicamente, voy a saber que cualquier tipo de estrategia, ¿cierto? Que es básicamente la única vía de acceso a un trabajo, cualquier tipo de estrategia que potencie el desplazamiento del complejo biolaringio va a facilitar la apertura del esfínter esofágico superior. Esto es interesante, ya que se amplía el número de estrategias o la cantidad de herramientas bajo este análisis biomecánico. ¿A qué me refiero con esto? A que para potenciar, ¿cierto?, el desplazamiento del complejo biolaringio tenemos diversas estrategias. No solo la maniobra de Shakir, también está bajo esta misma línea este trabajo de flexión cervical contra resistencia, la apertura del maxilar inferior contra resistencia, el uso de ejercicios linguales isométricos, hasta cierto punto también la deglución con esfuerzo, la electroestimulación. Es decir, esta gran cantidad de herramientas sirven para este objetivo. Pero ¿cómo puedo llegar a esta definición? Generando un análisis más particular, este análisis de la biomecánica, no solo la fisiología. Si buscamos trabajar, por ejemplo, la inversión epiglótica, esto mucha gente nos ha referido que ha sido todo un tema, porque ¿qué es lo que hemos visto en nuestros cursos o en las mismas conversaciones o encuestas que hemos realizado con los alumnos? A mucha gente le ha pasado, a mí también me pasó en algún minuto, que al evidenciar en la evaluación radiológica que un usuario no tenía inversión epiglótica, cuando preguntamos directamente cómo podemos trabajar esto, teníamos un problema, no sabíamos cómo intervenirlo. Y este problema era bastante interesante. Y esto, por ejemplo, es lo que nos lleva a generar un análisis. ¿Cómo se genera la inversión epiglótica? Y actualmente sabemos que se genera mediante la retracción de la base de la lengua, la anteriorización de la pared faríngea posterior y el desplazamiento del complejo biolaringio. Esto tiene dos puntos de visualización. El primero de ellos es que debemos determinar si es que estos tres componentes biomecánicos se encuentran alterados o si básicamente se relaciona con la alteración de un componente en específico. ¿Cómo podríamos trabajar esto? Trabajando con estrategias que incidan sobre la retracción de la base de la lengua, sobre la anteriorización de la pared faríngea posterior y sobre el desplazamiento del complejo biolaringio. Es decir, todas estas estrategias de fortalecimiento de la musculatura suprayoidea que favorecen el desplazamiento biolaringio son útiles para la inversión epiglótica. La maniobra de Masako, esta deglución con la lengua entre los dientes. Este tipo de estrategia, a diferencia de lo que pensamos, tiene un objetivo bastante claro y que fue establecido. Básicamente, el uso de la maniobra de Masako se centra en la anteriorización de la pared faríngea posterior. ¿Por qué? Básicamente, cuando se genera esta estrategia, Jerry Logeman, con otra autora, que en este minuto no lo recuerdo, pero después la vamos a nombrar, básicamente en pacientes con resecciones de la base de la lengua, evidenció generar una compensación de la pared faríngea. Había una mayor anteriorización. Por ende, si tengo alteraciones a cierto nivel de la inversión epiglótica, puedo utilizar la maniobra de Masako. De igual forma, se genera cierto nivel de potenciación de la retracción de la base de la lengua, pero no es tan importante. Y si quiero trabajar la retracción de la base de la lengua, puedo utilizar cualquier programa de fortalecimiento de la estructura lingual. Es decir, en este minuto, bajo este análisis, tenemos diversas estrategias que nos van a permitir solventar este problema del cual conversábamos. Cómo mejorar o cómo facilitar o potenciar la inversión del epiglotis. Este análisis es bastante interesante y esta es una de las motivaciones por las cuales más actualmente se generan estos cursos de deglución normal. Uno de repente, a mí me ha pasado, buscando cursos generalmente en inglés, busca cursos y de repente encuentras deglución normal. Y uno dice, no, en realidad esto ya lo debo manejar, debe ser muy básico. A mí personalmente, cuando empezamos, ¿cierto?, a visualizar estos contenidos, me llamaba la atención en muchas páginas en inglés, pues sobre todo de Estados Unidos, de que los cursos de deglución normal estaban categorizados como cursos avanzados, no eran cursos ni intermedio ni básico. La pregunta era, o que se generó en ese momento, ¿por qué será avanzado? Y básicamente lo que vimos y nos encontramos es que estos cursos tenían mucho de lo que hemos conversado ahora. Mucha fisiología, mucha biomecánica, mucho análisis funcional, muchos cambios de paradigma, sobre todo este cambio en el posicionamiento del bolo alimenticio, en esta zona bastante amplia de licitación del reflejo de deglución, el hecho de que algunos tipos de contenido, como los líquidos, tenían una zona de licitación bastante más anterior.
versus los sólidos que pueden generar esta agregación vallecular. Por ende, ¿qué involucra esto? Involucra básicamente el que tenemos que replantearnos los conceptos relativos a la deglución normal. Tenemos que analizar este contexto relativo a la deglución normal e integrar estos nuevos componentes. Vamos a dar un ejemplo bastante interesante. Unos meses atrás, disculpa, conversando en un curso bajo esta misma línea, es decir, bajo este análisis de los nuevos modelos, centraron una pregunta. ¿Qué ocurriría, cierto, si nosotros visualizamos una evaluación radiológica, una videofluoroscopía o videodeglución, y vemos que durante la ingesta de sólidos se genera esta agregación vallecular? Básicamente, acá es donde tenemos una respuesta interesante, ya que bajo los modelos tradicionales, esta agregación vallecular generaría un contexto patológico. Pero desde los modelos actuales, esta agregación vallecular, ¿cierto?, del contenido ya procesado durante la masticación constituye un evento deglutorio normal, es decir, cambiamos totalmente los paradigmas de análisis fisiológico y biomecánico, pero también cambian los paradigmas asociados a la evaluación instrumental. Y esto es un componente importante de incluir, ¿cierto?, en este quehacer diario y que debemos también ir manejando. Como lo hemos visto, tenemos una incidencia en el análisis fisiológico y biomecánico, una incidencia sobre estos procesos, estos procedimientos de evaluación, y posteriormente también tiene una incidencia sobre la selección de estrategias. La biomecánica, esto como una recomendación personal y también basada en mi experiencia, la comprensión biomecánica es lo que nos facilita la intervención. También va de la mano con el conocimiento conceptual y metodológico de las estrategias. Pero la biomecánica tiende a ser un foco actual muy interesante de análisis. Por eso es bastante importante que lo puedan integrar, que lo podamos generar en términos de la integración de estos nuevos conocimientos. Hay bastante información en torno a esto. ¿Cuál es el problema? La información siempre en inglés y básicamente se relaciona más al acceso a papers o libros. Toda esta información está en inglés, por ende involucra un poco de trabajo de fondo. ¿Qué es lo que podemos notar en base a esto? Que es bastante especificado, como lo estábamos hablando. Más aún si incluimos este último componente, este último modelo. Se genera también una definición de un tercer tipo de deglución. Este es un modelo de deglución denominado respuesta faríngea aislada, o este modelo de 2 etapas, el cual especifica que bajo contextos particulares se genera, ¿cierto?, el reflejo de deglución directamente a nivel faríngeo. Esto tiene que ver con una respuesta protectora. Primero se evidenció en un campo lejano al nuestro, se evidenció primero en animales, específicamente en estudios con perros. Y después se llevó esto al estudio, ¿cierto?, en humanos, y lo que se ve es que básicamente esta respuesta faríngea aislada tiene que ver con un procedimiento, un proceso más protector. Por ejemplo, ante la presencia de residuos. Tenemos receptores que pueden elicitar a nivel faríngeo la respuesta deglutoria. Y obviamente estos procesos o modelos de 2 etapas se denominan así de que se constituyen únicamente de la etapa faríngea y la esofágica. Esto también es importante, es decir, tenemos una alta especificación. ¿Qué es lo que tenemos que ir agregando a este análisis? Básicamente el hecho de que probablemente no sean los únicos modelos y con el paso del tiempo se vaya especificando cada vez más. ¿En qué vemos reflejado esta especificación? En los protocolos actuales de evaluación radiológica son bastante largos, es decir, el proceso de evaluación radiológica, por un tema de dosis o exposición, ¿cierto?, a la radiación, es un procedimiento corto. Pero el análisis del video, el análisis de la deglución, es bastante importante y tiene muchos componentes. Los protocolos actuales, por ejemplo, el protocolo de Bonnie Martin Harris, esto lo hablamos también en otra charla, pero vamos a repetirlo. El protocolo Martin Harris tiene 17 componentes biomecánicos que tenemos que analizar de forma independiente por cada, ¿cierto?, por cada viscosidad y también por cada volumen de líquidos. Por ejemplo, si estamos ingiriendo líquidos, claro, agua, básicamente, y evaluamos 1, 3, 5 y 7 ml, por cada uno de ellos se evalúan los 17 componentes biomecánicos. Lo mismo si evaluamos con semisólidos, lo mismo si evaluamos con sólidos. Esto es lo importante de esta especificación.
tenemos que tener una visión más biomecánica. Y eso es lo que generalmente a nosotros nos falla, ya que no tenemos una formación tan centrada en este componente. Por esto, tenemos que agregar estos componentes, tenemos también que agregar estas diferentes etapas asociadas a cada uno de ellos, integrar este conocimiento hacia la evaluación instrumental, la evaluación clínica también nos permite el conocimiento de estos componentes, analizar de mejor forma e inferir de mejor forma qué es lo que podemos encontrar a nivel de la evaluación clínica y finalmente integrar este análisis hacia la selección de estrategias. Básicamente, esto es lo que queríamos, conversar hoy en día, introducir un poco esta temática de discusión. Pueden también ir enviándonos sus preguntas y un aspecto bastante interesante en términos de las preguntas que ya han ido generando. Si tienen más preguntas, agréguenlas y las vamos a responder. Básicamente, estas etapas, a nivel del procesamiento de sólido, nos preguntaban por la etapa de transporte 2. La etapa de transporte 2 básicamente sería este transporte final hacia posterior de todo el contenido que ya se estaba procesando, que ya se encuentra procesado. Por ende, tiene las mismas características de esta propulsión del bolo que nosotros conocemos. Una elevación del ápice lingual, presión isométrica contra el paladar duro y posteriormente esta presión isométrica hacia posterior que permite el desplazamiento y la generación de presiones. Obviamente esta etapa de transporte 2 también tiene un evento particular y es que no se genera el transporte de todo el bolo a nivel de los sólidos, ya que el transporte de sólidos vimos que genera un procesamiento inicial y una acumulación inicial de contenido posterior. Por ende, la etapa de transporte 2 tiene que ver ya con esta propulsión final hacia la faringe. Esto es un punto bastante importante. Tenemos también una pregunta que no la han hecho, pero que es bastante común en términos de esto. Tenemos este componente faringio. El componente faringio es interesante. Este componente faringio tiene especificaciones. En términos de tiempo, obviamente siempre va a ser una respuesta refleja, la cual varía también de acuerdo al subtipo de contenido ingerido. Pero debemos generar esta inclusión de estos componentes. Por ejemplo, no siempre sabemos que la apnea se genera a nivel, de este estadio final de la etapa oral. Es decir, se inicia en esta etapa. La retracción de la base de la lengua comienza en estas etapas orales. Al final de las etapas orales, durante la propulsión, ya se inicia la retracción. Tenemos que integrar esta secuencia de eventos biomecánicos. ¿Cómo vamos a generar una interrelación entre componentes? ¿Por qué se denomina respuesta motor orofaringe? Que es algo que también preguntaron. Básicamente porque nosotros aprendemos bajo el modelo tradicional una especie de secuenciación on-off, que es lo que generalmente la gente integraba. Etapa preparatoria oral, se enciende y se encuentran las otras etapas apagadas. Apagamos la etapa preparatoria oral y encendemos la etapa oral y se apaga el resto. Pero en realidad se ha visto que tenemos una interconexión entre todas las etapas, la cual nos permite ver que esta respuesta refleja tiene también una incidencia previa desde los componentes orales. ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos un evento importante, Tenemos una caracterización importante, denominada la cincha del buccinador. Para los que pregunten, bibliografía, lean a Norma Chavaro. Súper interesante su libro Funciones y disfunciones estomatognáticas, la cual pueden encontrar para su descarga gratuita en la página de Norma Chavaro. Eso es bastante importante y que tenemos un acceso libre. ¿Qué involucra esta cincha del buccinador? Básicamente se refiere a una interconexión entre los labios, el buccinador y el músculo constrictor faríngeo superior. Se encuentran interconectados, por ende tienden a presentar patrones de contracción conjunta. ¿Qué involucraría esto? Que mientras generamos esta contracción de protección anterior y lateral, ya generamos una contracción previa al reflejo de deglución de la pared faríngea posterior, Es constrictor faríngeo superior. Otro evento importante, cuando genero presiones isométricas para la propulsión, se genera una contracción conjunta de la musculatura suprayoidea. De nuevo, la musculatura suprayoidea se contrae de forma previa a la elicitación de la respuesta motor orofaringea o reflejo de deglución.
Es decir, en base a estos dos ejemplos, tenemos componentes que tienen contracciones previas a la respuesta refleja y por ende es mucho mejor, ¿cierto? Es mucho mejor en términos de la caracterización comprender que esta respuesta refleja es una respuesta que se genera en base a la interacción de todos los componentes. Y también es importante entender que hay una interrelación entre los diferentes componentes asociados a la respuesta refleja. Necesitamos, o cada uno de los componentes necesita de su interacción con los otros componentes para generar, por ejemplo, la inversión epiglótica o la apertura del esfínter esofágico superior. Bibliografía recomendada. A ver, básicamente yo les recomiendo mucho leer a Norma Chavarro. Van a encontrar conceptos muy interesantes en su libro Funciones y disfunciones estomatognáticas, que tiene descarga gratuita. Si lo ponen en Google, lo van a encontrar. Y otro aspecto interesante de visualizar está en YouTube. Yanesa Humbert. Después lo vamos a escribir para que lo puedan copiar el nombre y lo puedan, ¿cierto?, visualizar en YouTube. Tiene un canal y tiene más de 50 videos donde habla de todos estos componentes fisiológicos. Y básicamente con estos dos, ¿cierto?, autores pueden ir generando, ¿cierto?, una introducción a estas diversas temáticas asociadas a la fisiología y biomecánica de la deglución. Para finalizar, ¿qué es lo que tenemos como sorpresa para los que estén conectados? Básicamente, con nuestro equipo, con María José Muñoz es la fonoaudióloga que participa con nosotros, disculpa, en términos de la generación de contenidos, y también trabaja como coordinadora, ya que ella genera una mayor proximidad con los fonoaudiólogos que se han querido inscribir en los cursos. Logró, ¿cierto?, que la empresa generara un curso básicamente asociado al análisis de la fisiología y de la deglución normal desde esta perspectiva. Básicamente este curso es un curso que se va a realizar vía streaming de 3 horas, donde vamos a analizar estos componentes, y lo importante es que acá no hay un sorteo. Básicamente todos los que estén conectados en este minuto van a tener la posibilidad de tener un 65% de descuento. El valor final con el cual se van a poder inscribir es de aproximadamente 10.000 pesos chilenos o 12-13 dólares. Por ahí está un poco el costo, con este 65% de descuento, que es lo que nos están permitiendo generar en la empresa. ¿Cuál es la regla para esto? La regla única es que todas las personas que escriban un mail, que escriban al mail de la empresa, esto para tener, ¿cierto?, la referencia de cada uno y que los puedan contactar, van a poder inscribirse. ¿Cuál es el mail al cual tienen que escribir? Entre las 9 y las 10 de la noche de Chile, es decir, en toda la hora siguiente, pueden escribir al mail enmxenvivo@gmail.com. Todos los que escriban entre las 9 y las 10, ¿cierto?, de Chile, es decir, la hora siguiente, van a tener este 65% de descuento y se van a poder inscribir en el curso. La idea es que todos ustedes puedan tener un mayor acceso. Ya se generó un tema importante. María José es la que hace estas gestiones y estábamos súper interesados en generar cursos de bajo costo. Esto es un poquitito lo que estamos buscando. Y básicamente queríamos que la gente que participara de estos envíos tuviera una opción, ¿cierto?, de inscribirse en el curso. Por ende, más que un concurso sorteo, preferimos que todos tengan la oportunidad de inscribirse. Les recuerdo que el valor final es bastante bajo, es decir, por lo que me comentan, son aproximadamente 10.000 pesos chilenos, 13 dólares. La idea es que todos se puedan inscribir. Acuérdense o recuerden, solamente van a responder a la gente que escriba al mail. Y obviamente, si tienen dudas, si tienen opciones también de generar algún tipo de contenido que quieran que analicemos, pueden escribirnos vía Instagram, vía Facebook o al mail para que podamos hacer también estos tipos de en vivo más centrados en lo que nos están pidiendo. Este en vivo surgió también de los ciertas sugerencias y mail que enviaron los alumnos. Repetimos el mail: enmxenvivo@gmail.com. Si revisan los comentarios, vamos a escribirlo también para que puedan anotarlo. Y lo importante de esto es que la próxima semana
vamos a generar también una continuidad de este en vivo del día de hoy. Y vamos a hacer un análisis de la deglución, ¿cierto? Desde este punto de vista más fisiopatológico. Acá tenemos también un tema bastante interesante que tiene que ver con el análisis de la deglución más específico. Nosotros estamos acostumbrados a un análisis por patología. Lo que vamos a presentar la otra semana es un análisis desde la biomecánica. Así que chicos, los dejamos, y chicas también, los dejamos cordialmente invitados. Y recuerden, tenemos una hora para enviar el mail a enmxenvivo@gmail.com y todos van a acceder a los descuentos. Y los dejo cordialmente invitados para participar la otra semana. Y hay un tema muy importante acá que pusieron. Vamos a incluir también un análisis asociado de forma específica a la masticación y a la articulación temporomandibular, y lo vamos a incluir dentro de nuestros próximos en vivo. La idea es que nos podamos estar comunicando, que tengamos esta interacción. Y también en este minuto, María José va a escribir los nombres de los autores, tanto de Norma Chiavaro como el nombre de esta autora de Estados Unidos que yo les recomiendo. Yo soy un fanático de Janessa Humbert. Ella es una increíble fonoaudióloga que pueden leer, que pueden seguir y que les va a permitir generar, ¿cierto?, una mejor formación. Dato anexo, para los que se manejen en inglés, Janessa Humbert tiene una página que se llama Step Community. Después también lo vamos a poner en la publicación cuando pongamos el video. Nosotros nos inscribimos hace muy poco en esta página, es una plataforma de continuidad donde uno puede pagar aproximadamente $7, que no es mucho dinero, y tienes acceso a todo un contenido. Son muchos videos grabados y tienen toda esta información bastante bien hecha, bastante gráfica, con videos, con animaciones. Tenemos que recordar que ella, por ejemplo, tiene un laboratorio increíble, ¿cierto?, con el cual trabaja. Tiene acceso a electromiografía, electroestimulación, evaluación radiológica, evaluación endoscópica. Por ende, entrar y poder acceder a estos contenidos es muy rico en términos de la información que pueden tener. Y finalmente, les recuerdo, la página de Janessa se las vamos a escribir en el video que va a quedar, ¿cierto?, grabado. Y finalmente, les recuerdo que la próxima semana vamos a darle la continuidad a esta, ¿cierto?, charla o en vivo que hemos realizado. Lo vamos a ver desde el punto de vista fisiopatológico y los invitamos también cordialmente a generar propuestas. Nosotros estamos acá para generar contenidos, si tienen preguntas, si tienen dudas también, y la idea es que podamos generar este intercambio de información. Les doy las gracias por conectarse esta semana. Espero que haya sido útil para ustedes. La idea de esto es que sea lo más útil en términos de que el contenido se exponga de forma clara. Estamos bastante limitados ya que no tenemos, por ejemplo, una presentación, no tenemos la posibilidad de incluir cierto otro tipo de herramientas, pero la idea es que ojalá sea útil para ustedes. Y los esperamos la próxima semana. Muy bien, nos vemos.